Hola, les quiero dar la bienvenida a esta pequeña charla sobre la salud mental, la espiritualidad y el don de la fortaleza, a propósito que estamos ahora en Pentecostés. Mi nombre es José Pineo, soy profesor asistente de la Escuela de Medicina, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y jefe de la Unidad de Psicología Hospitalaria. Quiero agradecer a Carlos Bresciani, jesuita, por su aporte en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y la fortaleza. Quiero partir con esta imagen, que es la cinta de Moebius, que es una cinta de una sola cara y que representa el infinito. ¿Y qué quiere decir eso? Que en este caso, en relación al don de la fortaleza es una cara de la misma moneda, al otro lado está la debilidad. Por lo tanto, a la medida que hay debilidad, aparece también la fortaleza y viceversa. Sin embargo, hay momentos donde, pese a que existe esta fortaleza, aparece el peligro, la adversidad y la dificultad, y eso hace que la debilidad en realidad se convierta en una fragilidad y en una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos que ante este peligro, esta adversidad, esta dificultad, nos puede generar un daño, y a eso se genera la vulnerabilidad más allá de la debilidad, porque la debilidad podemos enfrentarlo con la fortaleza. La fragilidad y la vulnerabilidad hay que echarle mano a otros recursos. En este diagrama chino, que habla de crisis en relación a lo que hemos estado viviendo ahora con la pandemia, la crisis significa por un lado peligro y, como decíamos recién, adversidad y dificultad, y eso nos vuelve frágiles y vulnerables. Aquí tenemos una imagen del personal de salud de una UCI cualquiera del país o de cualquier parte del mundo, en la cual, por más que están tratando de ayudar a los pacientes, se sienten frágiles y vulnerables por lo agresivo del virus, por la dificultad que están teniendo en relación a los recursos, y eso hace que, si se dan cuenta ahí, se abracen entre ellos. La fortaleza frente al peligro, la adversidad y la dificultad está dada principalmente por la espiritualidad. Este es un aporte del sacerdote Carlos Bresciani, el cual en una conversación muy interesante conmigo me hablaba que en realidad todo lo relacionado con la espiritualidad es lo que da la fortaleza. Por un lado tenemos la fe, por otro lado la salud mental y la salud corporal, y por otro los otros, que son los que me sostienen. Y gracias a la fe, a la salud mental y corporal y a los demás, es que en conjunto con la espiritualidad podemos encontrar este don de la fortaleza. Por lo tanto, si completamos el ideograma chino de crisis frente al coronavirus y en relación al apoyo que estamos teniendo con las demás personas, este peligro, esta adversidad y esta dificultad también se convierte en la posibilidad de que sea una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de solidificar los lazos, de confirmar quiénes son las personas que están alrededor de nosotros y cuáles son nuestras principales fortalezas. ¿Y cómo ha afectado esta crisis en nuestra salud mental? Allá al lado ven a Mafalda, que dice, bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Esto en el alma es un parche curita. Sabemos que el alma es un intangible, es algo que no podemos ver, pero que necesita tener una cura, necesita tener un parche curita para poder sentir que está siendo reparada frente a la adversidad, frente a la fragilidad en relación a la fortaleza. ¿Y cuáles son los parches curitas que nos pueden dar fortaleza? ¿Cómo nos ha afectado esta crisis entonces? En la pérdida de la cotidianidad, en el distanciamiento social y la soledad, en el distanciamiento físico con las personas que queremos, especialmente el personal de la salud que está expuesto a este virus, no puede volver a sus casas y abrazar a sus seres queridos. Hay un distanciamiento no solamente social, sino que también físico. El temor a la enfermedad, la cercanía de la muerte, que siempre vemos que son otras personas las que se mueren, hasta que nos empieza a tocar la posibilidad de que se muera alguien cercano a nosotros. La incertidumbre sobre cuánto va a durar esto, cuáles van a ser los pasos que continúan. Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir con certidumbre, con certeza. Y en este momento estamos viviendo una situación de incertidumbre crónica, lo que genera mucho estrés y mucha sensación de desvalimiento. Y eso también genera una crisis humana y una crisis social como la que estamos viviendo en este minuto, no solamente debido al temor a la enfermedad, sino que también las repercusiones sociales que está teniendo tanto en la educación como en la economía, como en los sectores más desposeídos de la población. Y todo esto redunda en una situación de desesperanza generalizada. Y los seres humanos sin esperanza nos cuesta mucho seguir adelante. Y en términos ya más
de diagnósticos clínicos de cómo está afectando esta pandemia, tenemos los trastornos ansiosos, un elemento más agudo del trastorno ansioso que son las crisis de pánico, los trastornos del sueño, la depresión, los aumentos de la sensación de vulnerabilidad, la disminución de la tolerancia a los otros, y eso lleva a que aumente la irritabilidad y por ende también la violencia intrafamiliar. Lamentablemente hemos visto cómo han aumentado las denuncias de casos de violencia intrafamiliar y de maltrato. Ahora, ¿cuáles son las áreas? Porque eso eran los síntomas antes y los elementos que ha generado esta pandemia. ¿Cuáles son las áreas que nos va a afectar esta crisis sanitaria? Si vemos ahí una persona estornudando, acá en Chile cuando estornudamos siempre nos dan 3 deseos. El primer deseo siempre es salud. El segundo deseo es dinero, aunque en realidad no es solamente dinero, sino que hace alusión al trabajo, a la vocación, a los estudios, y el amor que da cuenta de las relaciones interpersonales y el apoyo social. Por lo tanto, en este minuto, esta crisis está afectando todas las áreas de nuestra vida: la salud, el trabajo y las relaciones interpersonales y el apoyo social. Y este triángulo entonces nos lleva directamente a revisar nuevamente cuál es el triángulo de la fortaleza en relación a la espiritualidad, que es la fe, la salud mental y corporal y los otros que me sostienen. Definamos en términos muy generales y muy simples qué es lo que es la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar en el cual nosotros somos conscientes de nuestras propias capacidades, podemos afrontar las tensiones normales de la vida, podemos trabajar, estudiar de forma creativa y tenemos la sensación de estar haciendo una contribución a nuestra comunidad. Hagamos un zoom ahora al concepto de bienestar, que es un concepto bien amplio, bien general. Vamos a entender por bienestar la sensación de equilibrio entre las distintas áreas de la vida, lo que da un estado de satisfacción y tranquilidad para responder ante las necesidades del estilo de vida que yo he escogido o que me ha tocado vivir, y que además siento que no sufro ni hago sufrir a otras personas. A eso vamos a llamar bienestar, que es una sensación bastante subjetiva y bastante personal. Hagamos un zoom ahora a qué es lo que significan las áreas de la vida, cuáles son las áreas de nuestra vida. La espiritualidad significa siempre estar conectados. En la medida que estamos conectados con nuestra espiritualidad, esta conexión nos ayuda a estar conectados entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Por lo tanto, la llave maestra para lograr la conexión entre estos 3 elementos es la espiritualidad, la conexión con uno mismo, con el propio ser, con el propio sentido. Y eso da cuenta entonces de esta tríada de mente, cuerpo y alma. Y si hacemos un zoom ahora a qué es lo que es esta conexión, vamos a ver que la conexión que nos permite la espiritualidad es una conexión intrapersonal que da cuenta de lo espiritual, de lo corporal y de lo psicológico, como veíamos en el triángulo anterior, y dentro de lo psicológico de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras motivaciones. Estas son algunas de las áreas de la parte interna de la persona. Y en lo interpersonal está la familia, las amistades y grupos de referencia, la pareja, el equipo de trabajo y el equipo de estudio o el grupo de estudio en el cual yo pertenezco. ¿Y cómo ha afectado entonces esta pandemia y cómo podemos cuidarnos ante esta necesidad de tener un parche curita para poder pegarlo en el alma? Partamos primero con la salud mental y la salud corporal. Voy a tomar algunos ejemplos de la Sociedad Española de Psiquiatría que nos dice lo siguiente: ¿cómo implementar el autocuidado? Lo primero es cuidar las necesidades básicas. Voy a ocupar algunos ejemplos de los superhéroes que ha estado muy de moda en el último tiempo, producto de lo que es el personal de primera línea y todas las personas que trabajan en abastecimiento y en todos los servicios que nos permiten mantenernos viviendo y subsistiendo en nuestra ciudad. Así vamos a hacer la analogía de unos superhéroes. Aquí tenemos a Batman comprando verduras, cuidar las necesidades básicas, alimentarnos sano, descansar. Aquí vemos a Superman recostado sobre un sillón. Planificar una rutina que sea fuera del trabajo y fuera del estudio, de manera que podamos hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad que nos realice. Mantener el contacto con los compañeros. Aquí vemos a Batman conversando con Robin.
El respeto por las diferencias, aceptar que para algunos, aunque sean muy fuertes, se vean muy fuertes, algunas veces también pueden estar tristes, como Batman que dice ahí, triste estoy. Compartir información constructiva. Piensa en todas las maravillas que podemos hacer juntos, dice la Mujer Maravilla. Estar en contacto con la familia y los seres queridos. Estos no son superhéroes, sino que son la manada, donde vemos en la era del hielo cómo 4 distintas especies podían convivir juntos en función de un gran objetivo. Mantenerse actualizado sin exponerse, como dice ahí, limitando la exposición a los medios de comunicación. Es importante tener información, pero sabiendo cómo filtrar y cómo mantenerla limitada. Permitirnos pedir ayuda. Aquí Batman dice, es en honor haberte ayudado. No solamente pedir ayuda, sino que también dar ayuda. Utilizar la ventilación emocional. La autoobservación, sea consciente de sus emociones y de sus sensaciones. Aquí vemos a Superman levitando sobre el diván de su psicoanalista. Y aplicar toda estrategia de regulación emocional que uno conozca. Acá Superman dice meditar es un superpoder, al igual que la Mujer Maravilla y Batman, y principalmente relacionado con la oración y la espiritualidad. Todo rezo, toda oración es una forma de meditación y que además conecta con lo trascendente y con la espiritualidad. Y por último, identificar quiénes me pueden ayudar. Y para eso vamos a hacer un zoom en los otros que me sostienen dentro de esta tríada de la fe, la espiritualidad, la salud mental y los otros. Veamos este dibujo de la Mafalda, donde la Mafalda es la hermana mayor que cuida al hermano menor. El hermano menor se identifica con su hermana mayor y cuida a Sosito, y Sosito cuida a un soldadito de plomo. Por lo tanto, sabemos que en estas escalas vamos a tener distintas personas que nos van a sostener. Por ejemplo, acá tenemos al Guille que está tomando helado en la playa, hasta que aparece el peligro, que es un perro. Mire la cara de susto y sale corriendo, hasta que encuentra a su hermana mayor, a la cual le traspasa la tarea de cuidarlo, y ella enfrenta al perro, pero resultó que ella tampoco fue una tan buena cuidadora y buscaron a otra figura de apego que les devolviera la tranquilidad, que es el papá. Pero resulta que el papá, mire la cara, también se asusta frente al perro, y al final sí encuentran a una figura de apego que los cuida a los tres, que en este caso es un salvavidas. Podemos hacer la analogía con los equipos de salud, podemos hacer una analogía con aquellas personas que nos ayudan a contenernos cuando necesitamos apoyo. Y les voy a pedir un pequeño ejercicio, y es que piensen a quiénes recurro o busco para recuperar la fortaleza. A propósito del don de la fortaleza. Piensen en este minuto, cuando ustedes tienen miedo, ¿quién es la primera persona a la cual llaman o la cual piensan para poder enfrentar el miedo? Les voy a pedir también que piensen, cuando tienen pena, a quién llaman, a quién le escriben, a quién buscan para poder aliviar esta pena. Cuando están angustiados, ¿a qué persona recurren para que los ayude a bajar la angustia? Cuando están enfermos o enfermas, ¿quién es la persona que las cuida, que los cuida, que se preocupa de sus medicamentos, se preocupa de consolarlos cuando están en una sensación de necesidad ante la enfermedad? Cuando quiero compartir una buena noticia, una alegría, ¿en quién pienso? ¿A quién me acerco? ¿A quién llamo? Piensen entonces a todas las personas que pensaron en este rato cuando tienen miedo, pena, angustia, enfermedad, o incluso cuando quieren compartir una alegría. Esas son sus figuras de apego. Y si ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes pensó en Dios? ¿Pensó en Jesús? Dios y Jesús son dos grandes figuras de apego a las cuales es importante recurrir cada vez que necesitamos recuperar la fortaleza, no solamente nuestras personas queridas de carne y hueso, sino que en relación a la espiritualidad y al don de la fortaleza, pensar en Dios, buscar a Dios y pensar en Jesús también ayudan a recuperar esta sensación de estabilidad frente al peligro. Y esto nos lleva directamente a la fe, donde la fe, como vemos acá, y la espiritualidad nos ayuda a unir la mente, el cuerpo y el alma a través de esta conexión de la espiritualidad. Y llegamos al final entonces al don de la fortaleza en relación a la salud mental y a lo que estamos viviendo en la actualidad. La fortaleza, el don de la fortaleza es esa fuerza vital que viene de Dios y que enseña a saber que Dios es relación, estamos en una relación. Relacionarme con un Jesús encarnado es conectarme con el otro o con la otra, conectarme con la tierra, conectarme con la oración, conectarme con el sentido de la vida.
identificar lo que me anima y lo que me mueve y hacer comunidad frente a la fragilidad. En este momento, en esta situación de fragilidad, de desamparo, de vulnerabilidad, la búsqueda del otro, y no solamente la búsqueda del otro de nuestras figuras de apego, sino que la búsqueda de un Dios como una relación nos va a dar esta fortaleza para poder sostenernos y seguir adelante. Y esta fuerza que viene de Dios también nos ayuda a resistir, a soportar lo insoportable, a confiar en mí mismo y en los demás, a enfrentar la enfermedad, la desgracia, la muerte, la falta de trabajo y la incertidumbre, que son todas derivadas de la misma sensación que estamos viviendo ahora frente a la pandemia. Por lo tanto, la fortaleza es el Dios encarnado, es el Dios que nos ayuda a relacionarnos con los otros, y que a la medida que estamos frente a este Dios a través de la oración, a través de la espiritualidad, estamos también generando una fortaleza para enfrentar los momentos más duros en relación a la salud mental. ¿Y cómo se pone en práctica? A través de la oración y la comunión con otros, a través de la fe, pidiendo la fortaleza a Dios, recordando crisis anteriores, lo que hice en aquellos momentos para enfrentarlas, recordar quiénes estuvieron presentes para recuperar la fortaleza en aquellos momentos, la ayuda a otros que necesiten de mi propia fortaleza, la fe y la esperanza para tolerar la incertidumbre, y como dice una frase súper importante, que es: haz todo lo que dependa de ti, porque al final todo dependerá de Dios. Resumimos entonces esta presentación con la fe, con la salud mental y corporal, y con los otros que me sostienen, y que gracias a la espiritualidad puedo tener siempre presente la fortaleza. Y como último elemento de trabajo, algunos deben haber conocido alguna vez el FODA. El FODA son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, donde lo interno, lo intrapersonal son mis fortalezas y mis debilidades, y lo externo son las oportunidades y las amenazas. Hagan este FODA en relación a cómo están viviendo en este minuto de la pandemia, cómo están obteniendo fortaleza no solamente de lo interno, sino que también a través de la oración y a través de la fe. Y completen este cuadro pensando que las fortalezas se desarrollan, las oportunidades se aprovechan, las debilidades se superan y las amenazas se enfrentan. Por lo tanto, se completa este cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el desarrollar, aprovechar, superar y enfrentar, a propósito del don de la fortaleza. Muchas gracias por esta charla a la cual han asistido. Esperamos que haya sido de interés y de utilidad para ustedes. Aprovecho de agradecerle nuevamente a Carlos Bresciani por su orientación en relación a la fortaleza, la espiritualidad y la oración. Muchas gracias.